van a llegar aquí, que están las interneuronas de Rensway, y esas interneuronas van a comunicar toda la influencia de las estructuras supraespinales, van a recibir la influencia a la motoneurona alfa, que va a inervar las fibras extracelulares, y a las gamma, que van a inervar a las fibras intrausales del receptor. Entonces, cuando caminamos, aquí, en esta unidad motora, está recibiendo la influencia de todas las vías eferentes que llegan a la médula espinal, generando la orden. O sea, córtico-espinal, ¿qué va a decir? Quiero caminar. Y además va a dar la dirección. Quiero ir a la puerta de calle. ¿No ven? Entonces, las extrapiramidales, o sea, la vestíbulo espinal, la tectoespinal, la olivoespinal, la rubroespinal, la retículo espinal, ¿qué van a hacer? Garantizar la postura en contra de la gravedad y además mover los pies. Y, por ejemplo, quiero ir caminando de puntitas o de talones o caminando bailando caporales, ¿no ven? Entonces, toda esa modificación que estamos haciendo la va a dirigir la córtico-espinal, pero quien va a garantizar que estemos en contra de la gravedad va a ser la vestíbulo y la tectoespinal. Y los demás van a asumir sus roles para la sincronía de estos músculos, de todos los músculos, en realidad, bailando el paso del caporal. ¿Hasta ahí han entendido? ¿Han entendido? ¿Sí? Sí, Lisa. Bien, entonces tenemos que saber qué son estos verdecitos. Estos son las vías aferentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando estoy caminando, mi sistema propioceptivo, mi piel, está registrando un montón de estímulos, ¿no? Esos estímulos están primero registrados a partir de receptores cutáneos de mi piel. Otro sistema de recepción, el propioceptivo, o sea, todos mis músculos, articulaciones, fascias, también están registrando todos los cambios que yo estoy dando simultáneamente a la ejecución de la acción. Y también están registrando mi sistema vestibular, cómo mi cabeza se mueve en esa actividad que estoy haciendo. Entonces, reciben a partir del ganglio posterior conectado al receptor y van a ingresar a la médula espinal y unos van a cruzar la hemimédula formando el tracto, ¿qué se llama? El tracto, este verdecito, espinotalámico o tálamo espinotalámico, ¿ya? Anterolateral. Van a formar otro tracto, el espinocerebelar, el de Flesching, que va a ir como una flecha directo, y el de Gowers, espinocerebral de Gowers, o el posterior, que va a ir dando cruces. Y todos los propioceptivos van a formar, aquí cuando entramos, van a formar dos fascículos. El fascículo de Gracilis o de Gall y el fascículo de Burdach. ¿Entienden eso? ¿Entienden? Llevando la información hacia las estructuras centrales donde se va a procesar la información aquí, ¿no? Entonces, en todas estas vías ascendentes van a llevar la información ¿a quiénes? ¿A quiénes? Pregunta. Los centros. Se te escucha entrecortado.
A los centros de integración, dice. Pero ¿quiénes? ¿Dónde? Ya sabemos, entonces ya podemos decir, podemos identificarlos, quiénes son. La corteza cerebral. Sí, bueno. No, sabes, de la corteza, mira, tú directamente llegas aquí, no, tiene que pasar por ¿dónde? Por el tronco del encéfalo. ¿Quién está en el tronco del encéfalo? La formación reticular. Eso, está la médula oblonga, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo. ¿Y ahí qué hace? Se sinapsa con la información de quiénes en el mesencéfalo. ¿Con quiénes? Sinapsa, se comunican. ¿Con quiénes? Con los pares craneales, pues, de la cara. Por eso es que nuestra expresión acompaña nuestro lenguaje corporal. Y también va a dónde? Al cerebelo. Incluyen al cerebelo. Y también va al sistema límbico. ¿Para qué? Para producir serotonina, noradrenalina, dopamina. Entonces, ¿por qué bailas? Porque te gusta, ¿no? Y eso te da placer. Entonces, cuando le estamos abrazando a nuestra mamá, ¿qué estamos haciendo? Todo es una acción motriz. Y todas las vías aferentes están llegando para involucrar a todos los sistemas dopaminérgicos, serotoninérgicos, adrenérgicos, etcétera, para que se interprete emocionalmente también, para que haya una respuesta emocional. Estamos diciendo que toda acción va a tener una respuesta sensorio-motora. Esta es, esta, que tiene un registro sensorial y tiene un efector motor, ¿no ve? Que involucra a todos los niveles. Otra respuesta emocional, o sea que esta acción va a ser registrada por el circuito amigdalino que influye a todo el sistema límbico. Entonces, me gusta, no me gusta, y mi mamá me quiere pegar y ahí no hay abrazo, ¿no ve? Tienes que escapar porque tú estás interpretando con tu área prefrontal que la cara de tu mamá no es para darte un abrazo, sino para sacarte la mugre. Entonces, tu sistema de alerta dice, huye, ¿no ve? Porque ahí no te puedes detener y decir, ah, yo soy más grande y le voy a pegar a mi mamá. No, porque esa conducta está supervisada por tus patrones y que nos han enseñado respetar a la mamá. Entonces, aquí el reptiliano está chao, porque su área prefrontal le dice, aunque tú seas grande y ya tengas 20 años y tu mamá mida unos 50 y tenga 60 años, tú tienes que respetar. Entonces, ¿qué haces? O te haces un bollo o escapas y te pega y tal vez no tenga la suficiente fuerza tu mamá y te provoque risa, pero ¿te ubicas? ¿Se ubican, chiquillos? Entonces hay una respuesta emocional del estímulo, hay una respuesta cognitiva, ahí estás diciendo, es mi mamá, no, no puedo yo agredirla y no le voy a hacer corretear porque se puede caer, entonces me voy a botar aquí que me pegue nomás. Ahí tú decides, eso es cognición. Otra respuesta social, ¿no ve? Otra vez, no, no podemos pegar a la mamá, no podemos responderle, o sea, toda tu inteligencia social está generando qué cosa? La respuesta. ¿Y quiénes están llevando la respuesta? La córtico-espinal, la olivo-espinal, la tecto-espinal, la vestíbulo-espinal, la rubro-espinal, la retículo-espinal. ¿Sobre quiénes? Sobre las motoneuronas alfa-gama para generar ¿qué? Tono, otro circuito reflejo que tiene la médula, que es ¿qué? El reflejo miotático, que va a conectar los 642 músculos X articulaciones y fascias, todas sincronizadas.
en una respuesta coherente. ¿Coherente con qué? Con la realidad. O sea que, pero si la que ves que te está atacando no es tu mamá y es un ratero, ¿qué haces? Ahí ves, solo mirando. Si el tipo, tú lo puedes dominar. Y ahí dices, yo lo puedo dominar porque sé karate o kung fu, soy practicante de artes marciales, etcétera. Todos tus procesos están generados en la corteza y en el límbico. ¿Por qué? Porque están respondiendo al registro sensorial. Entonces están generando neurotransmisores y en conclusión que dicen, wow, puedo dominarlo a este tipo. Y te paras, amplías tu base de sustentación, semiflexionas tus rodillas, armas ¿quién va a responder? Nuestro sistema simpático, ¿no ve? ¿Qué haciendo? Influyendo en el batimiento cardíaco, la dilatación de los músculos, porque necesitan estar llenos de sangre para recibir y dar el impacto. Incluso empiezas a mover que se llaman tus manos, para bombear sangre, ¿no ve? Para llenar tus músculos, tensas tus músculos y pum, pum, ahí empieza la pelea. Todos, ¿qué están haciendo además? Están generando esta información. Al darle el golpe, tú estás recibiendo una información sensitiva. Está haciendo el barrido neuronal, las respuestas neurovegetativas. Entonces tus pupilas están dilatadas, tu batimiento cardíaco acelerado, inhibes movimiento peristáltico intestinal, ¿no ve? No te da ganas ni de hacer. Tal vez antes te haces pipí y popó, como vemos a los perros, ¿no? Cuando van a atacar, vacían su estómago para estar más ligeros, para atacar o para huir. A la serpiente, a ver, vean pues, las películas, la anaconda le vomita al tipo para poder atacar al otro porque se siente agredida. A ver, voy a mirarles. ¿Han entendido? Enciendan sus cámaras. Sí, Lice. ¿Está para entender ahora? ¿Sí, Douglas? Sí, se entiende, Lice. Tal vez un ¿Entendió? poquito quisiera que A repita lo ver. del reflejo homeotático, Bien, muy bien. por favor. Ahora vamos al reflejo miotático. Perfecto. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces, dependiendo, hemos hecho una clasificación, ¿no es cierto?, de las fibras aferentes a capacidad de registro sensorial. O sea, ¿qué quiere decir? Que la A alfa, por ejemplo, va a registrar los estímulos propioceptivos de los músculos, por ejemplo, es del talón, ¿no? La fibra C va a registrar el dolor que va a provocar esta piedra que le hemos pisado. Todas esas fibras van a ingresar, van a formar Lissauer, van a proyectar dos segmentos, tres por encima y por debajo, van a hacer su barrido neuronal y el producto de su barrido neuronal son neurotransmisores, no se olviden, ¿no? Y que en la área 7 de las láminas de Rexet van a recibir influencia de todas las vías eferentes, córtico espinal, retículo espinal, olivo espinal, y estas van a hacer sinapsis cortas, las interneuronas, con las motoneuronas alfa y gamma. ¿Ve? Ahora la salida, la emergencia aquí está, la emergencia del nervio motor que va a inervar al músculo. A ver, vamos a buscar una más clara. Aquí, ¿no? Va a inervar al músculo.
Este músculo, este circuito que se ha formado entre la aferencia que está registrando, en este caso el golpecito, recibiendo la influencia de todas las vías eferentes e involucrando a las motoneuronas alfa y gamma, va a emerger como el nervio motor que va a inervar a las fibras extrausales del músculo y a las intrausales del cuádriceps del uso. Se llama reflejo miotático, y que entre todos los 642 músculos van a generar tono muscular. Pero como hemos visto que todo se realiza, toda la acción se realiza en contra de la gravedad, el tono es postural. ¿Cómo es, Douglas? ¿Ahora sí? Sí, Lisa, se entiende un poco mejor. Gracias. ¿Entendiste? Hay, si me O bien, permite aclararlo, o la, sigo otra vez. la escucho entrecortada, Lisa. Sí, Lisa, se la escucha A un la poco Maca. ¿Todos me escuchan entrecortado? Sí, Lisa. Sí, Es mi internet. Esperemos un poquito. Me avisan cuando se escuche de corrido, ¿ya? A ver cómo está. Hola, hola, hola. Ahora sigo mejor o sigue entrecortado para Sí, volver está a mejor, Lisa. ya repetir. se escucha. Está mejor, Lisa. Sí, ya se escucha. Y es Access mi internet. Bueno, todo falla. Saben que, chicos, más bien estamos con el privilegio todavía de pasar clases porque no nos están pagando, o sea que así como no hay gasolina, por ahí no va a haber clases, así que aprovechemos. ¿Cómo está? ¿Ahora se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, Sí, Lisa. Lisa. Sí, Lisa. Ya. Entonces, otra vez, ¿ya? Hemos visto que el circuito depende la respuesta y la actividad que va a registrar la neurona sensitiva, no solo va a ser de la piel, o sea, todos los estímulos los vamos a dividir en dos formas, en dos tipos, mecánicos y termoalgésicos. Dentro de los mecánicos están la tensión cutánea, la vibración, diferencia entre dos puntos, la esterognosia, la baroestesia, batiestesia, grafoestesia, todos esos son estímulos propioceptivos, mecánicos, ¿ya? Y por eso sabemos que las fibras están clasificadas según la función o el estímulo que van a registrar. Por ejemplo, aquí dice A delta, ¿no? Y las fibras C. ¿Qué está registrando A delta? El estímulo mecánico activando las fibras dolorosas. A delta es mielinizada, la más lenta, las fibras C, las no mielinizadas y súper lentas, que van a registrar este daño que depende del umbral. A ver, y hemos hablado también del umbral que depende de mi historia sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy acostumbrada a caminar descalza, caminos por piedras, ustedes ven en el campo, les estorba el zapato. Bueno, antes, ¿no? Ahora usan Nike. Bueno, yo soy la que anda descalza en mi casa, solo me pongo zapato para salir a la calle. Entonces, en mi campo camino descalza, o sea que mi umbral de registro sensorial de piedritas, palos, es bien alto, ¿no? Entonces, no me hace efecto. Pero, ¿no? Si en todas las piedras hay una filuda, así, y le piso, wow, ¿no ve? Eso me va a provocar puede ser hasta un daño, puede ser que se me rompa, se me rasgue la piel. ¿Y quiénes van a registrar ese estímulo? Pero no solo de la área afectada, sino
del área que ha tenido que apoyar mayor apoyo para levantar esto y no caerme. Pero cuando me caigo, ha fracasado este reflejo también, que es de protección. Entonces, están entrando fibras A delta, fibras C, fibras A alfa, A beta, ¿no? Todas con el mismo origen ganglio posterior. Todas van a formar en todos los niveles involucrados el tracto de Lissauer, que va a proyectar a través de colaterales cortas a los otros niveles. ¿Qué nivel es este? De la punta de los pies. ¿L cuánto? Ya, no voy a preguntarles mejor. Listo. Entonces, Lissauer proyecta a T5, etcétera, ¿no ve? Y abajo, S1, S2. ¿Para qué? Para que la respuesta sea, por ejemplo, en una triple flexión, como en este caso, ¿no ves? Se ha quemado y no solo C5 va a responder C3, C2 y por debajo va a responder involucrando a los músculos sinergistas, a los estabilizadores y a los antigravitatorios. Entonces, todo el sistema neuromotor se va a enterar. ¿Hasta ahí estamos? ¿Y gracias a qué? Al circuito básico que se genera permanentemente activado por una energía mecánica que nunca para, que es la gravedad. ¿No ve? Entonces, los mecanorreceptores están permanentemente activos, haciendo el barrido neuronal. La neurona de asociación va a involucrar a la hemimédula contraria, garantizada que por la inervación recíproca que en la médula espinal tenemos como un código o un automatismo medular. No necesito yo ordenarle que se mueva el otro lado. La médula espinal inmediatamente registra el estímulo. O sea, ¿quiénes tienen la información? Estos núcleos posteriores de la médula espinal. Esos tienen la información como códigos que tienen que actuar como estas marionetas, ¿no ve? El que maneja la marioneta sabe qué hilo mover para que mueva su patita, su mano, su espalda, etcétera. ¿Entienden eso? La médula espinal tiene esa organización que se llama inervación recíproca. Pero también tiene esta organización común para todo el sistema neuromotor, que está formado entre una neurona sensitiva, un procesador que recibe la influencia eferente y además este procesador, que es la médula espinal, envía a todo el eje central el registro sensorial para que cada circuito que participe en el control motor influya a partir de ¿qué? De los eferentes. O sea, va a llegar a la corteza y de la corteza va a venir un córtico espinal ventral y otro lateral. Va a ir al tecto espinal, o sea que va a bajar como tecto espinal y trae información del techo del cuarto ventrículo donde están los núcleos vestibulares, el lateral de Deiter sobre todo. O sea, de cada lugar que tiene un aporte en el tono que se va a generar por la conexión de las interneuronas que reciben todas estas aferencias y al mismo tiempo están enviando todas las aferencias a los centros de integración, simultáneamente a la acción van a influir sobre qué. Aquí que vemos, sobre las motoneuronas alfa para inervar a las extrausales y también van a inervar a las intrausales que están dentro del uso para que entre ellas, en todos estos componentes que los hemos mencionado, receptores, vías aferentes, centros de integración, vías eferentes y
músculo estriado, en este caso, van a formar el reflejo miotático. Y como todo lo que hacemos es respecto a la gravedad, entonces, ¿qué respuesta va a haber a la gravedad? Tono. Entonces, definimos qué es tono. Es la semicontracción permanente que tiene la conexión neuromuscular como respuesta a la gravedad. Y que entre todos van a generar una respuesta de la musculatura antigravitatoria y tiene que ser suficientemente alta esta fuerza para garantizar que nos movamos en contra de la gravedad. Miren, parando todo nuestro segmento. Imagínense un hombre que mide 2 metros y pesa 150 kilos. O sea que el músculo en esta actividad básica que es el tono o este reflejo miotático, tiene que entre todos sus músculos y articulaciones generar la suficiente fuerza en contra de la gravedad. Y estamos viendo que no depende ni de una estructura nomás, ni de un músculo nomás, sino que son una sinergia. O sea que nuestro sistema es corporativo. ¿Entienden ahora? ¿Ahora me han escuchado bien o sigue entrecortado? Sí, dice. ¿Han entendido tono? Sí. Sí, dice. ¿Han Sí, entendido el reflejo miotático? sí. Entonces, a partir del reflejo, ¿quieren un descanso o seguimos? Seguimos, dice. Bien, muy bien, gracias. Entonces, la respuesta va a ser para el músculo estriado, ¿no ve? Hasta ahí estamos. A partir del tono, ¿no ve? Este rojito así, ustedes, a ver, tóquense su bíceps, tóquense. Todos, toquen. ¿Qué sienten? O sea que hay, cuando apretamos, hay una resistencia, ¿no? Esa resistencia es el tono. Ahora, si contraen su puño, contraigan como para dar un puñete, ¿qué vamos a sentir? Y hagan una flexión, una contracción isométrica. Entonces vamos a ver que este se llena, o sea, aumenta su tonicidad, por eso decimos, y los que no tienen músculo apenas se va a contraer, ¿no? Pero los que hacen hipertrofian sus músculos van a ver que les salen esos conejitos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando evaluamos la tonicidad, no solo le vamos a mirar, porque puede engañarnos, ¿no ve? Han visto en las Olimpiadas, unos flaquitos levantan 150 kilos. Entonces, no depende del volumen, la fuerza. Ahí está, ¿no? Ya, hasta ahí estamos, ¿no? O sea que la respuesta va a ser la conexión motora, el tono muscular. Ese es un reflejo. ¿Qué es reflejo? Una respuesta estereotipada a un estímulo constante. Entonces, la respuesta es refleja. Siempre va a haber tono, mientras que, ¿cuáles son los condicionantes? De esto no hemos hablado. Del tono. ¿Cuáles son los condicionantes estructurales para que haya tono? Ya pues, respondan. La ¿Cuáles son gravedad, los dice. condicionantes? ¿Qué? La gravedad. No, pues, los condicionantes. ¿Cuándo apagamos la gravedad? A ver, dime. Piensa, pues. No podemos decir, ya, ahora apago la luz y la gravedad. Y, ¿no ves? No existe eso. A no ser que te vayas a la luna o estés en una cámara hiperbárica, que aún así sigues ahí. No es cotidiano, pues. A ver, pensá. Pero ¿cuál es la condición estructural para que haya este circuito? ¿Cuál es la condición? A ver, piensen, mirando esta imagen. Podríamos decir que las conexiones, Luis. ¿Qué?
No se te Las escuchó. A ver, conexiones. las conexiones. ¿Qué conexiones? Ya pues, hablen con propiedad, o sea, ya digan esto. Por las neuronas que tanto aferentes como eferentes y las... No, pues lo primero, a ver, chiquitos, a ver, piensen, pues, piensen. ¿Sería el arco reflejo, Lice? No, ¿qué se llama? ¿De qué dependen? De los componentes estructurales. Si yo me quemo, a ver, todos tienen una cicatriz en su cuerpo, ¿no ve? Toquen la cicatriz, toquen la cicatriz, toquen. Ahora toquen el lado que no tiene cicatriz. ¿Hay diferencia en el registro sensorial, sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ahí es diferente? Unos sienten menos, otros más, otros distorsionado. ¿Por qué? eh, por los receptores, Por los receptores. ¿Por qué más? lo que es allá, por una lesión es por lo que ha provocado una lesión y los receptores que llegaban a mandar una información, ya sea por una No, señal. pues, porque ha habido, a ver, piensen pues, en fisiología, cuando te cortas, te quemas o algo, un daño tisular, ¿cómo se repara el daño? Con colágeno, chicos. Y ese colágeno interfiere en la estructura del receptor. Entonces, distorsiona. Por eso es que sentimos diferente. Todos o tenemos queloides o la cicatriz, que es colágeno, que distorsiona el umbral de esa fibra sensitiva. Eso puede ocurrir en el receptor, ¿no ve? En el músculo, en la piel, en la articulación, etc. Pero imagínense que tiene lo que ocurre cuando, a ver, ustedes escuchan a las mamás y dice, desde que me han puesto la epidural, tengo dolores de espalda. En realidad, vamos a tratar muchas lumbociáticas y muchos problemas de columna a causa de una mala colocación de la epidural en las mujeres. ¿Por qué? A la macana, debía tener aquí. Bueno, ¿por qué? Porque cuando le ponen la epidural en la L2, L1, no, a veces son inexpertos, entonces no le achuntan el agujero de conjunción y le rozan este nervio, le rozan. Y vamos a ampliar, a ver, voy a buscar ahorita un nervio, ¿cómo es? Tiene una periferia, una zona periférica gelatinosa, el nervio, y a veces le rasgan esa zona gelatinosa que distorsiona ¿a qué? A la velocidad de la fibra nerviosa, sensitiva. Entonces, la reparación, otra vez, la reparación, ustedes han estudiado, ¿no ve? En no sé qué, Salinas dijo, yo voy a darles, no les des tú las patologías del nervio, neuropraxia, ¿qué es? Axonomnesis y, ¿qué se llama el otro? Neuromnesis. Neurotmesis. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si el nervio ha sido lesionado total o parcialmente. ¿Entienden eso? Entonces, un nervio que ha sido lesionado totalmente, ¿va a poder generar el arco reflejo? No. A ver, cuando nacen hay una ruptura del plexo braquial en los niños, otra vez por mala praxis en neonatología, les jalan, entonces son torpes los neonatólogos y les rompen, el bracito le arrancan, entonces el plexo braquial le rompen.
Nunca más ese bracito va a conectarse. Entonces, ¿cómo quedan esos bracitos? Han visto en la calle como un apéndice, o sea, flotando nada más. Ahí colgados, no mueven, se atrofian, etcétera. Y hay otros que se los hacen quitar porque interrumpe. ¿Entienden eso? O sea, que en cualquier nivel de la emergencia, el trayecto, puede recibir un daño estructural. ¿Qué es estructural? Anatómico. O tanto para la entrada como para la salida. Y si el nervio raquídeo es dañado, por ejemplo, en una lesión de médula espinal, un accidente y ¡plup! Le cortan un nervio raquídeo. ¿Qué pasa con ese nervio raquídeo? ¿Qué pasa con la inervación? ¿Se acuerdan del dermatoma y del miotoma? Que inervaba en ese nivel que ha sufrido una lesión del nervio raquídeo. No hay, pues, no se forma este circuito, chiquillos, no se forma el circuito. ¿Pero qué lo mantiene? ¿Quién me dice? ¿Qué lo mantiene y no se pudre ese brazo o esa pierna o ese segmento? ¿Qué lo mantiene? Sistema nervioso vegetativo, ¿Por qué? Y te pongo un ponderado. ¿Por qué? porque sigue metabolizando, sigue mandando señales ¿Qué hormonales, señales? No, em, hormonales, no. señales químicas en la célula. No. Porque sigue teniendo irrigación, Licen. Eso, bien, súper. ¿Quién eres, irrigación? Fernández Cuadros Laís. Fernández Cuadros. ¿Eres nueva? Cuadros. No, Licen, repitente. Muy bien, pero Cuadros Raíz. La, Eso. Laís. Laís, perdón. Ah, ya me acuerdo de ti. Laís, solo Laís. Laís. Muy bien, Laís. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tenemos una cadena y otra función de la médula espinal, pero que no está dentro, sino una cadena ganglional neurovegetativa. Pero, miren, no se pudre porque tiene que cosas aquí comunicantes sensitivas y motoras, pero neurovegetativas. O sea, ¿qué quiere decir? Que los efectores músculo liso, cardíaco y glándulas van a seguir funcionando, pero ¿qué no va a funcionar? La parte somática, porque el nervio raquídeo ha sido seccionado. Pero para nosotros esto sirve. ¿Por qué? Porque podríamos usar esto, aumentar ¿qué cosa entonces? Podríamos hipertrofiar la musculatura que está por encima de la lesión y todavía tiene conexión sensitivo-motora, y de esa manera vamos a mitigar los efectos nocivos que va a tener una lesión nerviosa. ¿Cuáles son esos efectos nocivos del músculo que va a tener como una respuesta a la lesión nerviosa? ¿Quién dice? Ahora ya viendo esto, súper, muy bien. Dale, Fernández. ¿Qué efectos? Hipotonía y pérdida de fuerza. No hay fuerza, si no hay conexión, no hay tono amoroso. Entonces, ¿qué hemos cortado? El reflejo miotático, el tono. ¿Qué? Ustedes hablan de fuerza, ¿saben qué? Pero no son solo ustedes. Todos los docentes hablan de fuerza. ¿Y es fuerza primero? No, es tono, es reflejo miotático. Sobre eso recién se generan estos potenciales musculares, que es fuerza, hipertrofia y lo que quieran.
Pero ¿qué es lo primero? ¿Sobre qué primero estamos hablando? Sobre tono. ¿Y qué es el tono? La semicontracción permanente como respuesta a la gravedad. Pero esto depende de los componentes receptores, sensitivos y motores de la médula espinal. Entonces, un nervio raquídeo, si seccionamos, ¿va a haber tono? ¿Va a haber reflejo No, miotático? no. No, pero ¿qué va a quedar? Porque no le afecta a la, o puede ser también, ¿no ve que el trauma le haya cortado la cadena ganglionar? Pero, ahora, la tarea viene aquí. Pero el origen del sistema neurovegetativo simpático y parasimpático no comienza en la médula espinal, sino en el tronco del encéfalo. Ahora, la tarea que va a entrar dentro del examen como pregunta obligada para que ver si ustedes están entendiendo y además estudian, se involucran, ustedes van a construir esto. ¿Cuál es el origen del sistema neurovegetativo? ¿Cuál del sistema simpático? ¿Qué nivel? ¿Dónde? ¿Cómo se relaciona con la médula espinal? ¿Qué influencia tiene en el tono muscular y en las funciones efectoras del músculo liso, cardíaco y glándulas? Esas preguntas van a responder. Hasta ahí, a ver, quiero verles. Enciendan sus cámaras. Pero creo que han entendido esto, lo básico. ¿Han entendido? Sí, Lice. Sí, Liz. ¿Cómo es los demás? A ver, Laís, ¿dónde estás? ¿Has entendido? Sí, sí, Lisa. Súper. ¿Has entendido la tarea? Entonces, ahora va a ser, ya han entendido. A ver, voy a encender mi cámara para que vean mis manos. Entonces, ya han entendido que cualquier movimiento que hagamos está primero registrando la parte sensitiva. ¿Y cuál es el primer órgano de recepción de este estímulo? Por ejemplo, La piel. piel. La Piel, piel. ¿no ve? Y luego, cuando yo estoy tocando esto, mis músculos y articulaciones. Ahora, toda esa información va a activar este circuito permanente que es el tono muscular, ¿no? Con una respuesta de semicontracción. O sea que va a haber esto. O sea, cuando tocamos nuestro músculo, ¿qué vamos a ver? Esta resistencia. Ese es el tono. Y cuando yo hago fuerza, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una contracción isométrica y va a generar, ¿no ve? Una mayor tensión muscular, que es diferente. Ahora este circuito básico que es el tono, es el gran ejecutor del arco reflejo. Es el gran ejecutor, pero también es el gran receptor. Son 2 metros cuadrados de piel que tenemos, 642 músculos, X articulaciones y fascias, y todos van a registrar los diferentes estímulos mecánicos, térmicos y analgésicos que nos impactan en nuestra anatomía. Ahora, la respuesta del gran efector es el músculo estriado, ¿no? A partir del tono. Pero también ese mismo estímulo gravitatorio y todo lo que nos pasa en esta realidad va a responder también el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Ahora, la tarea que van a tener para el primer examen es, primero, la anatomía del sistema vegetativo, ¿ya? ¿Dónde se inicia? Pues ya sabemos del músculo somático,
o del circuito somático. Ahora, la tarea va a ser de ustedes investigar esto del sistema neurovegetativo. Y el neurovegetativo está presente porque comparte la médula espinal como el centro de registro sensorial, tanto autónomo como somático. Y además está conectado a una cadena ganglionar que va a ejercer influencia en el somático y en el liso y en el cardíaco y en la glándula. ¿Entienden? Entonces, la tarea va a ser eso. Yo ya no les voy a dar porque les estoy dando mucha cosa. Y a ver ustedes ahora cómo organizan esta comprensión de esta función de la médula que hemos visto es somática a partir del circuito básico que es el tono o el reflejo miotático y los reflejos que se van a generar en ella, que vamos a hablar ahorita, y la función neurovegetativa, simpática y parasimpática. ¿Hasta ahí estamos? Sí, listo. Bien, un descanso, 15 minutos. Entonces, ustedes van a hacer esa respuesta neurovegetativa y vamos a ir a ¿qué reflejos más va a garantizar la médula espinal? Entonces vamos a ver que hay una respuesta, un reflejo, ¿no ve? Que es el tono. ¿Qué más? El registro sensorial periférico, tanto de piel, músculos, articulaciones. Toda la información propioceptiva. ¿Qué más? El reflejo de triple flexión. O sea, dependiendo de qué fibras van a ser activas, van a garantizar el reflejo como respuesta. Entonces, involucrando a quiénes, a todo el eje central. Entonces, ¿qué es el eje central? Es la médula oblonga, el tronco del encéfalo, mesencéfalo, hasta la corteza. Entonces, todo lo que registramos en piel va a activar primero este circuito. Y este circuito tiene un automatismo medular que es cuando ¿qué se llama? Cuando el reflejo es dañino, entonces retira. ¿Cómo qué? Como triple flexión o extensión cruzada. Como la extensión cruzada es si en un lado nos afecta, aquí donde estamos, aquí, ¿no? La triple flexión es retirada de la causa del dolor. La extensión cruzada, además de retirar, aumenta el patrón extensor contrario. ¿Para qué? Para evitar que se caiga este individuo y en la evolución, si nos caíamos, ¿qué nos pasaba? Nos comían pues los depredadores. Entonces, miren, ¿cuántos millones de años ha pasado para que la médula se organice de esta manera para que si un lado libera por triple flexión la causa del dolor, el otro aumente el patrón extensor. Y eso es lo que vemos cuando nos tropezamos, no caemos. Bueno, depende de nuestra historia propioceptiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que se cae apenas con el borde de una losa, ¿no ve? De una cerámica.
que ha interrumpido, digamos, un giro. Y se cae porque no tiene recursos posturales. Pero hay otros que hacen 1000 ajustes, 1000 piruetas antes de caerse o nunca se caen. Ahora ustedes, ¿quiénes son? ¿Se caen como bulto o son los que evitan caerse? Y eso se construye desde esto. ¿Por qué? Porque los reflejos primitivos, que me imagino que ha escuchado hablar de los reflejos que duran de 0 a 3 meses, van a organizarse en la médula espinal y van a estar controlados por el tronco del encéfalo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la motilidad corporal pasa por estadios. Primero, reflejo primitivo. Segundo, aparece la motricidad voluntaria, que no es un reflejo, ¿no? Aparece la motricidad voluntaria y la motricidad refleja postural automática que se inicia apenas salimos de la barriga de la mamá. Entonces vamos a ir avanzando de esa manera, pero tenemos que entender que los reflejos, por ejemplo, miren, se gira la cabecita de la guaguita, del neonato, y todo su cuerpito responde en forma refleja. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de un lado facial y de un lado craneal. Entonces, cuando giramos la cara a un ladito, el brazo facial se extiende y el brazo nucal se flexiona. Y lo mismo ocurre en la pierna. El brazo, la pierna facial se extiende y la pierna del lado de la nuca se flexiona. ¿Y eso por qué? Por la organización que hay en la médula espinal que garantiza como reflejo, como una respuesta estereotipada al giro de la cabeza, conectando estas sinergias musculares. O sea, ¿qué quiere decir? Que los reflejos primitivos son el sustrato de la motricidad voluntaria. La próxima clase me voy a conseguir una pizarrita y ahí vamos a poder explicar mejor. ¿Están entendiendo? A ver, quiero verles sus caras. ¿Hasta ahí han entendido? ¿Sí? Sí, Lice. Bien, entonces, si no tienen preguntas, yo me quisiera detener en esto para no llenarles mucho. ¿Están de acuerdo? Sí, Y Lice. el día jueves hablamos sobre los sistemas somatosensoriales, que ya un poco empieza ahí a complicarse, pero si esto han entendido, va a ser todo claro, ¿ya? ¿Estamos? Todos tienen la tarea de ver la parte neurovegetativa de la médula, su origen, proyecciones, influencias lisa, cardíaca y glándulas, y por dónde va, o sea, cómo se relaciona con la médula espinal. Bien, si no tienen más preguntas, nos vemos el día jueves. ¿Tiene alguien más preguntas? No, Lice. Bien, adiós. Hasta luego, Lice. Luego, Lisa. Hasta luego, Lice.